Fijaros bien en estas líneas que tenemos aquí. ¿Cuál de estas tres líneas diríais que es igual a la que tenemos como modelo? ¿La A, la B o la C? Parece obvio, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta que la línea C es exactamente igual, tiene la misma longitud que la línea modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en los años 50 del siglo pasado se hiciera un experimento en el que sistemáticamente los participantes daban una respuesta diferente? Nunca decían la respuesta correcta. Os lo voy a contar. Seguro que muchas veces os habéis dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto, ¿verdad? A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios o incluso nos puede llevar a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea una mentira, si esta mentira la repite un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta. En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como estas. Estas personas simplemente tenían que contestar cuál de las líneas era igual al modelo que les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad no era así. Lo que quería estudiar era la conformidad. Lo que Solomon Asch quería estudiar era la influencia de la presión social en las personas. En realidad, de todas las personas que habían en el grupo, todas, excepto una, a la que llamamos el sujeto experimental, estaban infiltrados y todos estaban compinchados con Asch para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto del experimento, el único que no era un infiltrado, tenía que dar su respuesta después de haber estado escuchando las respuestas erróneas del resto del grupo. Entonces, en el experimento, Asch mostraba una cartulina y después mostraba la otra. Y preguntaba al grupo cuál de esas tres líneas tenía una longitud igual que la primera. Entonces, uno a uno y en voz alta, todos iban dando su respuesta. Durante las primeras imágenes, los infiltrados daban la respuesta correcta, la que además era muy obvia, pero llegaba un punto en el cual todos empezaban a dar, además con mucha seguridad, una respuesta incorrecta. ¿Y qué es lo que hacía el sujeto experimental? Pues al principio del experimento, Asch pensaba que la mayoría de las personas no se iban a conformar con algo que era tan obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número muy elevado de participantes dio una respuesta incorrecta, la misma que el resto del grupo, a pesar de saber que esa respuesta era errónea. Las personas se estaban dejando llevar por la presión del grupo. Esto ocurrió en un 37% de las ocasiones. Y al final del experimento, cogiendo todos los datos, se vio que 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión, esto es, se dejaron llevar por la presión del grupo. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas personas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto del grupo por miedo a destacar, por miedo a ser ridiculizados de alguna manera por el grupo, por pensar de manera distinta a los demás. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tenían razón si todos lo veían de la misma forma. Entonces Asch hizo una pequeña modificación del experimento. Cogió a uno de los infiltrados y le pidió que no se equivocara, que diera la respuesta correcta, que rompiera la unanimidad del grupo. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues parece como si le diera permiso a la persona para discrepar. La persona, el que no estaba infiltrado, ya sentía que no era el único, con lo cual daba la respuesta que creía que era correcta. Y al final la conformidad acababa bajando. ¿Y sabéis qué es lo que resultaba más curioso? Que la conformidad bajaba todavía más cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una que era evidentemente más errónea que la que había dado el resto del grupo. Esto es, parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir a la presión del grupo cuando hay algún otro elemento que también está discrepando, aunque no piense lo mismo que nosotros.
¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Tener en cuenta que en el experimento de Asch se está haciendo referencia a algo muy concreto, al tamaño de unas líneas, algo que es muy objetivo, algo de lo que nadie parece dudar. E incluso con algo tan objetivo, la presión del grupo es tan grande que la gente acaba cambiando su criterio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de cosas más sutiles, como un punto de vista, una opinión, una idea? Ahí la fuerza del grupo es muchísimo más grande y nos acaba arrastrando hasta el punto en el que ya ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos o qué es lo que realmente pensamos. Esto es algo que se conoce muy bien entre los profesionales de la comunicación. Por ejemplo, cuando un partido político se enfrenta a un tema delicado, a primera hora de la mañana todos sus miembros reciben un correo con el argumentario oficial. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tienes que decir cuando te pregunte la prensa, y no te salgas de lo que te estoy diciendo. Esto, además del partido, se transmite también a los periodistas que son afines al partido y van a repetir esas mismas consignas en los debates de televisión, en las tertulias de la radio, en las columnas en la prensa, y de esa manera, a ojos de la opinión pública, no hay fisuras, sino que hay un único discurso al que adherirse. Aunque hayan dudas, el público va a mostrar conformidad por miedo a la discrepancia. Y entonces ya tenemos una realidad diseñada al gusto de cada uno, a la que podemos llamar la verdad. Pero no es necesario que nos vayamos tan lejos. Pensad, por ejemplo, en vuestro trabajo, colegio, instituto, grupo de amigos. Si todos coinciden en decir que Pablito o Anita son estúpidos, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues visto lo visto, es poco probable que digáis, oye, pues a mí me parece que es una persona encantadora. No, probablemente os callaréis. O incluso os acabaréis sumando a esa opinión grupal por miedo a destacar y a que os marginen por esa opinión diferente. Como hemos visto, cuesta mucho resistirse a la presión del grupo, sobre todo cuando durante toda la vida nos han enseñado a obedecer. Primero a nuestros padres y luego al grupo. Pero muchas veces es preferible que nos mantengamos firmes en nuestras opiniones, en nuestros puntos de vista, y esto es necesario tenerlo muy claro para poder transmitirlo así a nuestros hijos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!